Hablamos de cirugía y hablamos de cirugía estética y hablamos de arte también, ¿no? Porque sin duda tiene que ver con el arte, con la belleza. Gracias, Marcelo, por haber venido. Pero es que yo te corrijo porque yo digo que la cirugía estética también le cambia la vida a la gente para bien. Sí, yo Y creo te lo dice alguien a quien llamaban Dumbo por No mis sé por qué. orejas. Por mis ¿sí? orejas, y yo fui la persona más feliz del mundo el día que me operé las orejas cuando tenía 18 años, así, allá lejos y hace tiempo. No, mil gracias por la invitación. No, un placer, Marcelo. Y yo creo que la cirugía estética es como la cirugía reparadora, realmente le cambia la vida Es a la muy gente reparadora. cuando está bien indicada. Sí, En sí. realidad es un mix. Hoy por hoy ya es muy difícil hablar de cirugía estética que no sea en cierta forma reparadora. Sí. ¿Cuánto tiempo lleva formar un cirujano plástico? ¿6 años de facultad tenés? Mira, hoy la Sociedad médico? de Cirugía Plástica, de lo que se llama SAC, pero Sociedad de Cirugía Argentina de Cirugía Plástica, que es la que debería nuclear todos los cirujanos plásticos y la que debería comandar digamos, la especialización para ver quién puede ser especialista o no, recomienda hacer primero cirugía general. Claro. ¿Es la sociedad la que recomienda eso, no la facultad? La Facultad de Medicina está muy focalizada en la formación del médico, después las especialidades están bastante separadas de la Facultad de Medicina, entonces no hay como una recomendación. Está todo tratándose de unificar, ahora hay tanta cantidad de carreras que la formación del cirujano plástico, a nuestro entender, debería pasar por varios filtros previos, como ser primero un buen cirujano general, después acceder a una residencia de cirugía plástica, que eso sería lo ideal, y no hacer un curso o rotaciones. Y después de cirugía plástica, que es una residencia entera, por ahí hacer un fellow o 2 fellows en lugares, si es posible en el extranjero, de mucho prestigio. Hoy se usa hacer microcirugía y cirugía craneofacial, y también se pueden hacer fellows en cirugía estética, es decir, como una tercera especialización. O sea que en realidad necesitas como 12 o 14 años para formar un cirujano plástico de verdad, y no recibirte de médico y al otro día poner el cartel de médico estético. Mirá la cantidad de años de las que estamos hablando y los problemas que han habido con médicos que se han convertido en teóricos cirujanos plásticos. Para anunciarte como especialista, de acuerdo a que figura en los libros de medicina legal, tenés que tener la acreditación del Ministerio de Salud, ex Ministerio, Secretaría de Salud. Y mucha gente le busca la vuelta y no pone especialista en cirugía plástica o estética. Coloca medicina estética, alguna vuelta que engaña a la gente. Sí. Y la gente que no sabe, la mayoría de la gente no sabe, va a ese tipo de... Es que la gente confía. Yo puedo ponerte acá papers publicados en las mejores revistas del mundo, pero seguramente esta entrevista con ustedes dos para mucha gente es más importante que cualquier paper o cualquier lugar en Nueva York donde yo trabaje, ¿me entendés? Como que decís... Es que muchas veces... Hoy la publicidad, la televisión, el marketing maneja absolutamente los posicionamientos de la medicina. Lo que vos decís es muy cierto. Hoy una persona puede publicar un montón de papers, pero esa persona es un médico. Y el otro puede saber muchísimo menos, tener mucha menos experiencia, disimular ese título que no lo tiene y manejarse bien en redes y en medios, y ese médico seguramente que tenga mucho más pacientes. Famosas y ya está. Tiene mucho más pacientes ese médico lo cual es un riesgo enorme. Nosotros lo que tratamos de hacer siempre desde mi lado, yo digamos soy médico, soy cirujano, pero no cobro una consulta hace 15 años, lo que yo trato de hacer es desenmascarar a esos tipos que dañan a la gente de alguna manera. Programas como el de ustedes no hay tantos. Donde se pueda tener libertad, porque yo la verdad que las veces que vine acá la pasé bárbaro porque hablo con total libertad. Hay muchos programas que prefieren crear un poco de esa cosa turbia, de tocar temas y apoyar de personajes que son mediáticamente conocidos, pero que dentro de los ámbitos de la sociedad no son buenos. Claro. No voy a hacer nombres. No importa. Pero por supuesto no importa eso. Los nombres el rating a veces pasa por otro lado y no por el lado de decir la verdad o traer a gente absolutamente académica. Por ahí hay alguien que es más mediático y tiene más rating. Yo a veces pienso si la gente no tiene total conciencia de lo que significa una cirugía. Y va a hacerse una cirugía
con alguien que no tiene experiencia y tiene toda la idoneidad para ser un cirujano, lo que sea. Uno debería, por lo menos, yo en mi práctica opero el 30% de la gente que veo. El otro 70% no la opero, por distintos motivos. Porque no está en condiciones de salud, porque no la veo convencida, porque no la veo ni siquiera preocupada. Piensan que fuiste al peluquero o que fuiste, no sé, que fuiste al supermercado y volviste, o que, uy, sí, no, o sea, no importa qué te vayas a hacer. Ya sea un lifting, una blefaroplastia, una rinoplastia o simplemente ponerte rellenos o botox, la gente está a 1000, y entonces tenés que hacer un poco de psicólogo, de padre, de esposo, y de médico generalista para decirle, mire, espere, no se opere. O sea, hoy el verdadero cirujano debería tener mucho más conciencia que inclusive que el paciente. Claro, obvio. Y él tiene que decir sí o no. Yo te he visto trabajar, te veo en el sanatorio trabajar y la verdad me sorprendo a veces, pues lo toma con naturalidad. Yo también, porque soy médico, pero me impresiona el trabajo que hace sobre las caras. Realmente él modifica la vida de las personas, modifica la fisonomía de las personas, gente que quiere modificarse. A él lo viene a ver gente de todo el mundo. Me consta porque viene gente de Australia, de Rumania, de Europa, de Estados Unidos. De todos lados siempre hay alguien que viene a verlo a Marcelo, que lo conocen a nivel internacional mucho por esta especialidad que tiene él, subespecialidad en remodelación facial. ¿Qué es la remodelación facial? A ver, explícanos a todos. En realidad yo empecé hace 15 años con esto. La primera vez que me plantearon esto fue un paciente que vino de Estados Unidos a decirme, mirá, no estoy contento con los rasgos que tengo en la cara. Bueno, tengo pacientes hasta que han tenido intentos de suicidio, depresiones terribles porque no se pueden mirar en el espejo. Entonces, son pacientes que en general ya vienen con un estudio de a quién pueden ver o no. No somos muchos en el mundo los que mezclamos la cirugía craneofacial y la cirugía estética. Es decir, hay gente que viene puramente a hacerse un lifting o a hacerse una rinoplastia o a hacerse los párpados. Y hay gente que viene a que vos le digas qué podés hacer con la cara y qué rasgos podés mejorar y al mismo tiempo rejuvenecer. ¡Wow! Claro, qué entonces responsabilidad. Yo tengo mucha responsabilidad con eso. Y Guillermo lo sabe porque nosotros a veces, en cierta forma, él es parte de nuestro equipo porque también interactúa con los pacientes. Y la verdad que a los pacientes les viene bárbaro que haya alguien de prestigio y que se ocupe, en fin, siempre somos muchos, no soy yo solo. Entonces combinamos distintas modificaciones de la estructura ósea de la cara con rejuvenecimiento. No sé, mezclamos, te remodelo la mandíbula y el mentón con el lifting o los pómulos o el marco de las órbitas. Por ejemplo, hay muchos cirujanos de prestigio que hacen un lifting excelente en toda la cara, pero se olvidan o no saben cómo encarar el rejuvenecimiento de la estructura ósea. Cuando uno envejece se empieza a cadaverizar la cara, como yo digo, aunque suene un poco... Es verdad, se hunde. Se hunden los ojos. Los tejidos blandos empiezan a desaparecer y empiezan a aflorar los huesos, entonces tenés que remodelar la estructura ósea al mismo tiempo que las partes blandas. Eso es un poco lo que hacemos, combinar la cirugía cráneo-maxilofacial con la cirugía estética. Y tenemos estos resultados, qué sé yo, hay gente que la operamos básicamente por estética pura, hay gente que la operamos porque tiene lo que se llama disforia de género y también porque tienen... Es muy interesante esto, explica esto. Y la disforia de los rasgos faciales es muy común. O sea, vos, a ver si entiendo, ¿vos convertirías a un hombre en una mujer o viceversa? Sí, yo tengo más de... Debemos andar cerca de los 850 casos operados. Wow. De remodelación completa de la cara por distintas razones. Tengo más o menos un 50% de pacientes que son transgénero, que pasan por todas las etapas de hombre a mujer o de mujer a hombre. Y después tengo un 30% de gente que tiene disforia de rasgos faciales. Esto es muy interesante porque es algo que todavía no está tan escrito ni tan publicado. Yo no sé lo que es disforia, Mucha gente que directamente no le gusta un tercio entero de la cara, es decir, no es que no le gusta la nariz, sino que no se puede ni siquiera mirar al espejo y que viene a plantearte que vos le remodeles la cara. Que le cambies la cara. Sí, que le cambies la estructura ósea y te deja un poco la responsabilidad de la elección de qué se puede hacer y qué no. Wow. Entonces a veces le remodelás todas las órbitas, le remodelás la nariz, los pómulos, la mandíbula, el labio superior se usa mucho, por ejemplo.
en algunos de estos casos que se están viendo ahora continuamente se puede apreciar lo que digo. ¿Qué pasa a esa persona? Porque estaba pensando en el trasplante, ¿no? En la persona cuando se ve y se ve que es otra persona frente al espejo, ¿ahí pasa algo? Bueno, es un tema porque yo antes de decidir de operar a alguien pasa por distintas etapas, entre ellas tiene que tener más o menos 1 año de terapia y claro, tiene que tener un diagnóstico previo con psiquiatra y psicólogo. O sea, hay todo un filtro de cuestiones antes de que yo decida modificar la estructura ósea. Y después hay casos un poco más sencillos en los que combino por estética pura la remodelación o la suavización o la feminización de las estructuras óseas de la cara. Entonces después a eso le agregás un lifting o los párpados y la verdad que tenés un resultado espectacular, mucho más espectacular que el que hace específicamente un lifting. Claro. Que no digo que no esté bien indicado un lifting, lo que pasa es que muchas veces habría que hacer lo que yo hago y no se hace, que es combinar un lifting o los párpados con alguna remodelación de la estructura ósea, ya sea el mentón, la mandíbula, las órbitas. Son cirugías grandes, son cirugías importantes, no es algo cosmético. Son largas. Son cirugías largas donde él transforma la cara de las personas. Hay fotos que van pasando, no digo cuáles, pero son hombres que tienen ahora rasgos de mujer, que han querido convertirse a mujer. Sí, esto está muy en boga en el mundo. Claro. Bueno, de hecho, yo a través de él he conocido mucha gente y he entrevistado a una paciente tuya de los Estados Unidos, una mujer que es una mujer ahora, pero cuando vivía como un hombre, en Nueva York se iba a un lugar y se vestía antes de ir al trabajo de mujer, hasta que un día, bueno, decidió transformarse y es una mujer que, bueno, que hoy te viene a visitar a vos, está operada de todo. ¿Esas personas se cambian también los genitales o solamente lo dejan facial? Sí, yo tengo más o menos 50 o 60% de gente que ya viene con el cambio de sexo hecho o cambio de género hecho, o sea, la cirugía genital. Y en general el que no viene elige por ahí primero readecuar la estructura de los rasgos faciales a masculino o a femenino y después hace la cirugía genital. Es muy raro que no pasen por todos los procesos. Hay 3 procesos muy básicos en la cirugía transgénero que hoy en Estados Unidos y en el resto del mundo hoy es furor esto. Yo de hecho ahora no dejé de trabajar en el Mount Sinai en Nueva York, pero estuve trabajando durante 2 años, ahora probablemente vuelva a trabajar en otro centro médico distinto en Nueva York, pero básicamente me contratan porque tengo más experiencia que los mismos cirujanos americanos en todo esto, porque ya son 15 años, más de 800 casos operados, entonces hay mucho furor en el tema de la readecuación del género a la estructura facial y al sexo. O sea, hay el cambio de sexo, el cambio de la estructura de las mamas, porque el que quiere ser hombre y es mujer se tiene que sacar las mamas, se hacen las adenomastectomías o viceversa. Es todo un tema que está en pleno auge. Wow. ¿Te ha pasado, me imagino que tenés satisfacción alta de los pacientes, pero alguno que te diga, doctor, sabe que no me gusta cómo me opera de vuelta? Totalmente. ¿Te ha pasado? Sí. ¿Y lo volviste a operar? Mira, sí. Bueno, de hecho tengo 2 casos muy impresionantes que era un paciente que también es de Nueva York. Ya lo habían operado y cuando yo lo vi, quiso que por así decirlo, le mejore todo lo que le habían hecho. Eso implicaba llenarlo de prótesis porque lo habían dejado femenino y él quería volver a ser masculino. Wow. Entonces, el pasaje de mujer a hombre implica volver a generar estructuras óseas de la mandíbula, de los rebordes orbitarios, de la nariz, de los pómulos. Y bueno, lo hicimos y a los más o menos 15 días de operado empezó con una crisis terrible y bueno, lo tuvimos que volver a meter en quirófano, sacarle todas las prótesis de vuelta. Y eso que tenía tratamiento psicológico, psiquiátrico, en fin. Es un tema. Es un tema, te puede pasar perfectamente porque... Es que no debe ser fácil no reconocerte en un espejo. Como que yo trato de tener resultados naturales, o sea, que vos sigas siendo la persona, pero me ha pasado de que he tenido que llamar a las embajadas un fin de semana porque no lo han dejado pasar por los bordes, por las aduanas. Porque no coincide... Entonces, generalmente yo suelo
hacer una carta en la que explico que se hizo una cirugía estética, pero también de remodelación de rasgos faciales. Yo me imagino un capo narcotraficante que lo están persiguiendo. Bueno, eso por todos también. lados, Él tiene una historia. Y que dice, cambiame la cara. Él tiene una historia. Eso también. En Guillermo, unos minutos podés contarla rápidamente. Guillermo ya sabe esa historia. Esa historia muy interesante. Pero una vez me contactaron, hace algunos años me contactaron de Serbia, de Belgrado. Y bueno, me mandaron pasajes de avión en primera, con todo el lujo, en los mejores hoteles, toda la historia, para que yo vaya una semana a conocer una supuesta clínica muy, muy afamada. No voy a dar nombres ni nada, obviamente, pero bueno, yo no conocía Belgrado y bueno, tengo todavía un amigo experto en microcirugía ahí, y dije, bueno, de paso voy y lo visito. Bueno, fui y lo hago corta. Conclusión, era una clínica, increíble el lugar, con lo que se te ocurra, pero que llegado el momento en que tuvimos que definir qué íbamos a hacer, era bueno, pero mire, usted no va a poder saber ni el nombre de los pacientes, claro, ni la evolución. Usted viene acá específicamente a operarlo. Y yo dije, pero perdón. Bueno, imagínate que yo lo primero que pensé es lo que dice Guillermo. O sea, estoy operando a alguien que tiene que desaparecer del planeta. Obvio. Conclusión, tenía el vuelo a las 6 de la mañana, cambié el vuelo 2 días antes y sin decirle a nadie, agarré, me tomé un taxi y me fui. Porque me dio un poco de miedo. Digo, ya veo que lo toman a mal que yo les diga que no y que tengo que desaparecer. Interesante. Bueno, Marce, siempre es un placer tenerte acá, siempre con historias. Un gustazo y te felicito por el laburo que haces. Muchas gracias. Silvita. ¿Qué me hago? Nada, estás impecable. Estás impecable, pero cuando quieras. Nos vemos el jueves que viene a 19 horas. Muchísimas gracias. Chao, hasta el jueves. Ahora con Camp Doctor de Medife, contás con conexión médica inmediata donde estés, desde tu celu, tablet o compu. Camp Doctor es de Medife.